Hoy trataremos un tema sobre el pensamiento concreto. Este tema es muy interesante y vamos a tomarlo en una perspectiva de la vida de Jacob, porque bueno, hay muchas personas que se preguntarán para qué suceden las cosas, ¿no? ¿Con qué propósito? Y pues hoy tenemos una perspectiva bíblica, una reflexión bíblica, porque a veces los problemas no los podemos controlar. Eso supera nuestras capacidades. Por ejemplo, este problema de la pandemia del coronavirus ha superado la capacidad médica, científica, logística de todos los estados. No hay un estado en el mundo, no hay un estado en el mundo que se haya declarado preparado para esto. Todos se han ido preparando en el camino, tratando de hacer algo, porque esto superó las capacidades de los estados. Y hay cosas que son tan grandes que superan las capacidades humanas. Pero ¿para qué? ¿Para qué es eso? Bueno, vamos a encontrar una perspectiva en la vida de Jacob, uno leyendo secuencialmente del capítulo 27 hasta el 32, en esos momentos de la vida de Jacob, desde que él engaña a su hermano para la primogenitura, desde que él, digámoslo así, viaja de Berseba a Harán y se encuentra con Dios en Betel, desde que él se casa o trabaja, perdón, el suegro, donde su suegro Labán, por Raquel, luego por Lea, bueno, etcétera. Desde que él comienza su rivalidad con su suegro, su suegro Labán, también comienza su rivalidad con su hermano Esaú y llega hasta Peniel, que es el rostro de Dios, o la cara de Dios, y todos esos problemas que superan sus capacidades humanas, donde él ya no puede más, donde él deja a un lado todo lo que está haciendo y va a ese valle a encontrarse solo con Dios. Ahí encontramos el para qué, ahí encontramos el para qué y ahí viene nuestra reflexión sobre eso, porque era para que Jacob tuviera un pensamiento más concreto. El Señor le dice a los judíos en el libro de Mateo, el capítulo 15, el versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo había también profetizado Isaías en el capítulo 29, el versículo 13. Quiere decir que las cosas cuando superan nuestras capacidades humanas es para tener un pensamiento concreto. Al final vamos a mirar la perspectiva del proceso de la oración en el huerto de Getsemaní, porque ahí también concretamos este proceso del pensamiento concreto. Más específicamente vamos a hablar de un pensamiento concreto cuando él sale de Harán hasta Berseba, de Berseba hasta Harán, disculpen, de Berseba hasta Harán. Jacob empieza una travesía y él se encuentra con Dios en Betel, que significa casa de Dios. Bet, a casa, el Dios, el Elohim. En ese encuentro él coloca una piedra de cabecera, algo duro. A veces uno se pone a pensar en esos tipos del Antiguo Testamento, en esas figuras, y encuentra uno cosas muy lindas, porque realmente cuando usted lee 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, encuentra que la piedra siempre en representación a los tipos era Cristo. Es decir, que Dios buscaba en Jacob un pensamiento más concreto, en la relación de él con Jacob, más concreto, más fuerte. Por eso, al colocar la piedra de cabecera, realmente eso es lo que está tratando de revelar, que esa piedra es una representación de Cristo, que es nuestra piedra angular, nuestro fundamento, algo concreto. Entonces Pablo dice que hay un único fundamento. En ese orden de ideas hay una escalera que llega hasta el cielo y ángeles bajan y suben de la escalera. Quiere decir que cuando el hombre tiene un pensamiento concreto en Dios, van a haber bendiciones que llegan a él, bendiciones, y hay una comunicación de él con Dios.
Cosa que no pasa al final de los tiempos en las copas de la ira. Nosotros vamos a mirar en Apocalipsis 16:11, vamos a mirar una actitud cuando los hombres, hay tiniebla en el mundo, hay una copa de la ira donde hay tinieblas en el mundo, densas tinieblas, y los hombres blasfeman contra el Dios del cielo por los dolores que les produce esas tinieblas y unas úlceras que han empezado a salir en ellos, unas úlceras pestilentes en las copas de la ira, y ellos hasta ese momento se les suman todo eso, hay una sumatoria. Uno puede mirar que en los castigos de las plagas postreras se acumulan, porque cuando Apocalipsis 16:11 dice que ellos blasfemaron al Dios de los cielos, o contra el Dios del cielo, y no se arrepintieron de sus malas obras, ni de sus idolatrías, ni de sus blasfemias. Podemos mirar que ellos sentían dolor no solamente porque no podían ver, había unas densas tinieblas, sino también porque habían unas úlceras. Entonces realmente no se arrepintieron de sus obras. Ahí no hay un cambio de pensamiento, no hay un pensamiento concreto, hay un pensamiento igual, no, siguieron igual, no se arrepintieron, ni el dolor los quebrantó. Lo que tratamos de hacer ver con este mensaje es que los problemas en Jacob, la suma de todos sus problemas era para que él hubiera renunciado a todo de una manera dura. Su suegro lo engañó, le dio otra mujer, trabajó y le tocó volver a trabajar. Tenía problemas con Esaú después de que él le vendió la primogenitura, se arrepintió, ahora le cargó odio. Hay un montón de conflictos en Jacob, y él pareciera que hubiera el camino más, digámoslo así, adecuado, era tirar la toalla, pero Jacob lo que hace es ir a Peniel y ir a ese lugar, ese valle que representa ver a Dios cara a cara, o el rostro de Dios, en un encuentro personal con Él. Y por eso yo les decía que íbamos a tener una explicación con la oración del Getsemaní, porque ahí podemos entender algo. Pero en ese orden de ideas, el proceso en el Getsemaní tiene 3 etapas. Primero, el Señor, allá en el libro de Lucas, nos habla sobre, bueno, vamos a orar para que nuestra carne no entre en tentación. Les enseña a sus discípulos, para que ustedes no entren en tentación deben orar, pero deben empezar que no, para orar deben mirar que no se haga su voluntad sino la de Él. En ese orden de ideas, el huerto de Getsemaní nos muestra, primero, pensar en nuestra fragilidad, nos muestra en levantar nuestro rostro y buscar su voluntad, y en la agonía orar más intensamente. Eso está escrito en el verso 44. El verso 42 dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el 44, cuando él estaba en agonía, de Lucas 22, él oraba más intensamente. Y ya en el versículo 46 de Lucas capítulo 22, la Biblia dice que él estuvo renovado, fortalecido, y dijo: levantaos. Dijo: levantaos. ¿Qué quiere decir esto en la escritura? Es un proceso donde el hombre debe buscar a Dios para cambiar su forma de pensar, tener un pensamiento más concreto de decisión por Él. Recuerdo en este momento, antes de seguir con la oración del Getsemaní, recuerdo en este momento allá los que querían seguir a Cristo en el libro de Lucas, también capítulo 9, le dijeron al Señor, usted va a encontrar, el capítulo 9 de Lucas es largo, del versículo 57 en adelante usted va a encontrar 3 personajes. Uno le dice: Señor, te seguiré a donde vayas, y el Señor dice: las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Inmediatamente este hombre desistió de seguir a Dios. También un hombre dijo después: déjame ir a enterrar a mi padre y te seguiré. Y dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Después otra persona dijo: déjame despedirme de los míos. Y el Señor le dijo: no,
Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, el pensamiento concreto, todo lo que nos dice la Escritura es tratando de entender que el hombre siempre ha tenido una palabra muy linda para Dios. Grandes poemas, grandes canciones, pero su corazón no es concreto, no es concreto. Y lo que busca es eso el Señor, el que busca, y lo pudimos ver en la vida de Jacob. El proceso luego en la oración del huerto de Getsemaní es: Señor, no se haga mi voluntad. Señor, hay que tener intensidad. Voy a tener intensidad, voy a orar más, aunque tal vez el dolor sea muy profundo, haya dificultades, vamos a tratar de que esa comunión sea más íntima. Jacob estaba en un momento difícil, pero dijo: no, tengo que redoblar mi intensidad espiritual en Peniel. Y él fue descoyuntado de su cadera, ese muslo de la cadera que se recogió, por decirle, ese tendón que se recogió, ese tendón le causaba dolor, pero él lo que quería era cambiar, tanto que el Señor miró en su corazón la intención y le dijo: bueno, te voy a cambiar el nombre, te voy a cambiar tu corazón, te voy a cambiar tus intenciones, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Entonces, ¿qué pasó después? Después vemos el resultado: su hermano cambia de actitud, incluso lo perdona sin haber pedido él perdón personalmente, lo perdona, lo abraza. Usted lo va a mirar después con calma en el capítulo 32 en adelante del libro de Génesis, puede leer toda la historia de Jacob, pero es interesante cómo Esaú cambia su forma de pensar con respecto a Jacob y lo perdona, porque hay un pensamiento concreto. Ya Jacob no mira en ninguna otra dirección, como dice el Salmo 73: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es un pensamiento concreto. Eso fue lo que llevó al éxito de Jacob de ahí en adelante. De ahí para atrás fueron problemas que se le escaparon a él de arreglarlos, de su voluntad. Difíciles que lo presionaron hasta que llegó un momento de libertad donde su corazón solo lo miraba a él. Esto solo lo sabe Dios, solo lo sabe Dios. Usted lo va a leer en Isaías 29:13. Es un proceso, es algo que Dios solo puede mirar en nuestras vidas, si está cerca o lejos del corazón, pero que todas las situaciones nos lleven a tener una concreción, a ser concretos, a que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Esas palabras el Señor las dijo en el huerto de Getsemaní para llevarnos un pensamiento concreto, porque siempre el hombre ha querido llevar la contraria a Dios, siempre el hombre ha querido pensar por Dios, pero nunca ha tenido la nobleza de escuchar a Dios o de orar primero antes de hacer cualquier cosa. Hoy vemos que aún los presidentes mandan a orar. Los presidentes están mandando a orar, pidiendo oración a los pastores. Nunca se había visto eso. Increíble, pero cierto. La gente, médicos ateos en Italia levantando sus manos, diciendo: esto se nos escapó de las manos, esto ya no podemos controlarlo. Pero realmente hay que ir un poco más allá. Hay que tener un corazón concreto, porque hay gente que después que pase todo esto, Dios quiera, sea pronto, vamos a mirar cuántas de esas personas realmente siguieron mirándolo a Él y cuántos siguieron la corriente del mundo y solo estaban esperando que les abrieran la puerta para salir corriendo otra vez a seguir la corriente de este mundo. No va a ser así contigo, porque hoy vas a reflexionar profundamente como la vida de Jacob en el valle de Peniel no fue igual. Llegó un momento donde él dijo: Señor, toda mi vida se me ha escapado, no soy capaz de controlarla y solo quiero tener en mi mente una roca, un pensamiento concreto, solo mirarte a ti por la fe.
lindo cuando una persona, antes de consumir hasta en los alimentos, se acuerda, cierra sus ojos, gracias Dios, cuando va a salir en tu nombre. Está pensando todo lo que haga, como dice la Biblia, de palabra o de hecho, invocar su nombre. Es un pensamiento concreto que nos va a llevar a unos resultados extraordinarios. Solo Dios sabe si lo tenemos, pero solo Dios nos lo puede dar. Y Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Cuando digamos que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, cuando nos desprendamos de eso y los momentos más difíciles, oremos con más intensidad. Nos levantaremos, como hizo la Biblia, renovados, fortalecidos, con comunión. Nos levantamos, nos vamos. Así va a ser el Señor. Pensamientos concretos, Él va a levantar. Él va a llevar al más allá. Bueno, un abrazo para todos. Espero que les haya servido y les sirva de mucho esta enseñanza que Dios a través de su palabra trate en nosotros. Es una enseñanza, mírenla, es una enseñanza que no busca juzgar, sino ayudar, alentar. No estamos mencionando ninguna clase de pecado, ninguna clase de personalidad, ningún nombre. Estamos solo mencionando su palabra, pero siendo sinceros y francos a través de ella, para llegar a una medida, para llegar a dar un paso, a avanzar, a crecer. Bueno, gracias por todos los mensajes que nos han enviado. Este mensaje esperamos que les quede en el corazón, les quede grabado en su corazón, en su mente. ¿Para qué? ¿Para qué pasan todas las cosas? Para tener un pensamiento concreto con respecto a Dios, para estar unidos a Él con nuestra mente.